Bueno, miren, hablemos de algo que definitivamente yo no tuve. ¿De qué? ¿Qué tú Yo no tuviste? tuve dificultad en el desarrollo del lenguaje. No. En lo De primero eso no yo tenemos diría. duda. Y muchas pruebas tenemos. Bueno, no tuve. No. No tuve. Ya, porque mi apodo, ¿Cuál era tu apodo? Radio. No te pagaba. ¿Cómo te decían? Yo sé que te decía penumbra también. Ay, te decían, Ámbar, ¿no? por no, favor. de niña nunca me dijeron penumbra, mi amor. Penumbra me decía mi compañero en el colegio. Ah, ok. Ámbar, en el respeta a tu madre, bachillerato. por Dios. No, pero esos son los sobrenombres que yo sé. que Sí, le pero el de decían. radio tú no te lo ¿Y sabías. dónde tú escuchaste radio? Porque yo. yo nunca escuché a nadie que me dije que me llamara radio. No, cotorra. Ah, bueno, estaba. Bueno, Cerquita, o sea, al lado. En verdad. Al ladito, mi amor. Radio al Mil. ladito. Radio 1000 pudiese ser. No. Informando. mi amor, ¿Llevabas nunca- informes? No, nunca me dijeron radio, ni nunca llevé informe. Mm. Pero bendito sea Dios, porque hoy vivo de hablar. Sí. Amén. Hoy Y vivo de mucha hablar. gente. En Hoy la vivo- radio. Hoy vivo de hablar. Y la invitada de hoy vive también de hablar y no del cuento. Amén. ¿Es verdad? Vamos a presentarle. Qué cosa. Parece que la tarde de hoy va a ser difícil, ¿eh? María Isabel González. Así es, un Bienvenida, placer. María Isabel. Un Ay, placer, por el placer, encantada. me imagino que sos española. Sí, soy Ala. española. ¿De dónde eres? Del sur de España, de Del una sur. comunidad que se llama Extremadura. Ah, de Extremadura. No todos conocen, pero está en la frontera con Portugal y en la frontera con Andalucía. Qué ¿Y, interesante. y tu acento no es andaluz? No, No es andaluz, es extremeño. es un poquito de todo. Ok. Estudié fuera de Extremadura, pero tengo 13 años viviendo en República Ah, no, Dominicana. pues ya ella es dominicana. No, el acento no se quita. Que no. No, se no, reduce no, un no, poco. no. Me imagino que para los españoles es como extraño, para los de aquí Don Pepín también. Corripio tiene la vida aquí y Don Pepín Corripio tiene el acento español. Lo que pasa es que uno adapta el léxico. Ya yo no digo papelera, digo Zumo. zafacón. Ya no digo zumo, digo jugo. Claro. Uno adapta. Pero inmediatamente compras un ticket, comienzas a decir zumo. De verdad que sí. Es inevitable. Se prende el switch así. Totalmente. Está Inmediatamente. programado aquí en el cerebro. Claro. Tú eres logopeda. Sí, así es. ¿Qué es un logopeda? ¿Qué es una logopeda? Un logopeda es el especialista encargado de abordar diferentes áreas, pero la logopedia, al igual que cualquier otra carrera médica, es una carrera. No es- Médica. médica clínica. Ok. Dependiendo hacia dónde la orientes, la puedes orientar hacia la educación, la puedes orientar hacia el componente clínico. Me explico, ahí se abordan diferentes áreas. Se aborda el habla, se aborda el lenguaje, se aborda la alimentación, la cognición y la voz. Especialmente yo me orienté hacia el área del habla y del lenguaje. Pero hay que Primera- ser médico para eso. No, hay No que ser no. logopeda. Ok, es Es una carrera Perdón, en sí perdón. misma. Es que estoy haciendo la pregunta porque no todo el que nos está escuchando, incluida yo, Claro. tiene el conocimiento de lo que hace un logopeda. Entonces, por eso estoy pidiendo que definamos qué es un logopeda. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros los psicólogos, mucha gente nos llama doctores y los psicólogos no somos doctores. Totalmente. Ocurre que en la República Algunos, porque hay quienes hacen doctorado y sí son doctores, porque tienen un doctorado En psicología. en Correcto, psicología. Correcto. Ocurre que en República Dominicana apenas se ha iniciado a estudiar logopedia como carrera universitaria. Creo que lo hacen en la Universidad La Católica y, si no me equivoco, también en la UAS. Pero debido a la demanda y a las atenciones que diversifican esta carrera, se han estudiado, bueno, hay psicólogos que estudian la maestría en logopedia. En logopedia. Ujú. Pero realmente de base son psicólogos. Pero es por la realidad que amerita en este momento el país. Esa es lo que ocurre. Una pregunta. ¿Cuál es la realidad que tiene el país? Una demanda creciente. Una demanda Y hay pocos y hay logopedas. pocos logopedas
Entonces, las carreras universitarias que las están ofreciendo la UAS y la Católica están en su primera promoción de logopedia. Entonces, hay médicos que han estudiado la maestría en logopedia y por ende se dedican a la logopedia. Pasó, por ejemplo, con fisiatría. O sea, aquí no había fisiatría y ya hay fisiatría está la como carrera. licenciatura, Totalmente. no como subespecialidad clínica, no como Eso es. subespecialidad médica. Entonces, esto es producto de que hoy es más visible, nos hacemos más conscientes, somos una población más grande, hay más diagnósticos. ¿Por dónde va todo? Es Yo una creo mezcla que- de todo lo anterior. Yo creo que sí, que realmente sí, que es una mezcla de todo lo anterior y que se ha hecho visible y le han dado importancia a los trastornos del habla y del lenguaje y los demás que me mencioné, pero los cuales yo no soy totalmente ¿Cuál es la especialista. diferencia entre trastorno del habla y trastorno del lenguaje? Los trastornos del habla hacen referencia a la producción de los sonidos del habla. Es aquella capacidad que yo tengo para pronunciar correctamente y para decir, por ejemplo, que esto es un zapato y que esto es leche. Y articulo correctamente. No puedo decir meche por leche y no puedo decir Pato por zapato. tapato por zapato Zapato. o zapato, ¿verdad? Que lo diría yo porque soy española, pero ustedes dirían zapato. Y está correcta. Totalmente correcto. El otro día me preguntaba, creo que era un cibaeño, y me decía, pero yo digo la pueita. Digo, pues está bien, porque es la idiosincrasia regionalismo. totalmente de su país, entonces no tenemos que corregir. A no ser que Es a ti parte te de su moleste. región. Si a usted le molesta decir puerta en vez de puerta, pues sí lo podemos corregir. Porque igual que se dice puerta por puerta, quizás en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, eso es trastornos de sonidos del habla. Ok. Mientras que los trastornos del lenguaje atienden a otras dimensiones, como son la semántica y todo lo que conlleva la semántica, la morfosintaxis, que es la estructura de la oración, y el componente pragmático. Y quisiera hacer una pequeña pausa en el componente pragmático, atendiendo a un comentario bien curioso que usted dijo, y es que a usted le decían Cotorra. Pero si le decimos a un niño que presenta o que está dentro del espectro autista, mi madre es una cotorra o mi madre es una cotorrita, quizás no pueda entender porque no pueda inferir en ese simbolismo, ¿verdad? Entonces, los trastornos del lenguaje son amplios y en algunos casos pueden incluso ser complejos. Ok, ya, ¿quieres Ve qué hacer tu interesante. pregunta? No, ya, ¿Quieres que hacer tu existe- pregunta o no quieres hacer pregunta? Mira, sí. Te tengo van a dar el muchísimas teléfono para que preguntas. vayas a la cita. No. Yo la conocí porque el colegio de mis hijos, Growing Kids. ¿De tuvo tus una hijos, no? De Milán, perdón, porque están en colegios diferentes. Porque no sé ahora si tú mismo. sabes que ya Mateo dice el Colegio de Milán, porque como es grande, Dieron una charla y yo conversaba contigo de que es algo de lo que se habla poco. Y nadie entiende lo intrínseco y complicado que puede ser el tema del lenguaje y del habla, que era la primera pregunta que yo tenía, que ya tú lo hiciste. Entonces, ya que establecimos la diferencia entre habla y lenguaje, ¿puede existir la posibilidad de que a un niño o a un adulto le cueste hacer como lógica con el tema del habla? Por ejemplo, una persona que tenga dislexia confunde las letras, aunque puede entenderlas. En el habla se puede dar lo mismo, que confunda sonidos o que quiere decir una cosa y por su boca esa salga es la otra dislalia. cosa. Esa es la dislalia. Totalmente. Eso se llama trastornos de sonidos del habla, que anteriormente era mencionado llamaba como dislalia. como dislalia, que es no articular correctamente determinados sonidos y hacer simplificaciones de la palabra. Estas simplificaciones de la palabra se pueden hacer por omisión, por sustitución, por distorsión, incluso por añadir otro tipo de fonema. Entonces sí que ocurre, porque hay componentes fonéticos, fonológicos, que están totalmente relacionados con esto. Ay, y no, si espérese un momento, programamos... usted, doña Cosa, espérese un momento, usted, doña Cosa. Doña Cosa, espérese un momento. Doña Habla, espérese un momento, buena doña esa, Habla. doña Habla. Doña Habla, mire, aplatane todo eso que usted está diciendo, porque usted está hablando en términos muy técnicos. Aplatáneme todo eso que usted dijo antes. Vamos a aplatanarlo. pero Por favor, doña Habla. Me hágame el pueden, me favor. pueden tener un poquito de paciencia Sí, para claro. aplatanarlo, pero no se preocupe, que yo la voy a ir llevando. No se preocupe, no se mortifique. Porque dígame una cosa, si ustedes están entendiendo lo que doña Habla está diciendo, no, vamos, doña Habla, vamos a entender. un paciente me decía el otro día, María Isabel, ¿te has dado cuenta de mi ceceo? Y mi hijo lo hace igual. Pero su papá, que es una figura que no hay por qué mencionar, es súper correcto a la hora de articular cada uno de los fonemas. No obstante, yo tengo un ceceo. El niño tiene una confusión. Mami, cecea.
papi habla súper correcto. Y sí es cierto que puede haber componentes hereditarios a la hora de articular. Ok. Ujú. Entonces, si durante 5 años, imagínese, la S aparece el fonema normalmente a la edad de 4 años. Pero si yo he estado los 4 años que tengo, más 3 más, pronunciando la S como Z y mencionando, por ejemplo, en vez de sopa, zopa, yo he hecho una programación a nivel cerebral, Ok. la cual yo sé, cuando te digo, ¿es zopa o tú quieres decir sopa? ¿Esta o esta? Cuando empiezan a escribir, él sabe que se escribe con S, pero cuando la emite a nivel articulatorio, la Su dice cerebro con, la dice Con Z. Z. con Ok, Z, y ahí yo ok. distingo. Entonces ahí yo voy viendo los componentes, si es parte fonética o parte fonológica. Ok. No sé si más o menos Sí, lo sí, pude sí, aplanar. sí, Sí, y cómo se perfectamente, dice. perfectamente, Sí, súper bien. perfectamente. Ahora lo Ok, entendimos. ok. Perfecto. Que, por ejemplo, eso que tú estabas diciendo, ahora que Mateo está en el proceso de lectoescritura, precisamente eso. Yo como que estoy volviendo al español nuevamente y te enseñan cuando es con Z se utilizan estas vocales, cuando es con C se escribe de esta forma. Tú sabes que eso fue lo que sirvió para yo tener la ortografía que tengo. Me imagino. Eran monjas españolas. Eran monjas españolas La y forma de no, dependiendo de su pronunciación, yo sabía si era con Z o era con S. Una técnica. Entonces, Y sí, pero además de eso, en la escritura, yo recuerdo a Sol Pilar que decía, llévate de la estética. Estéticamente, tú te vas a dar cuenta si es correcto o no es correcto, porque te va a chocar la forma en la que escribas la palabra. Entonces, en ese Entonces, para los fines del lugar, con una monja española, yo podía saber si era con S o era con Z. en ese sentido, Sí, perdona. Di, Marisabel. Igualmente pasa con el niño que no pronuncia la R fuerte y estudia en un colegio monolingüe totalmente americano. Para esa población es difícil identificar el sonido R fuerte, ¿verdad? Totalmente, ¿Qué no le sale. Simplemente identificarlo porque en el día a día hablan en inglés y quizás pues el No lo hecho de tiene. que no hablen en español, el profesor no Y puede es a lo que se identificar. acostumbra. No puede identificar No puede el profesor identificarlo, el que ok. no lo diga bien. Cuando hacemos un dictado en español ya, por ejemplo, en una clase de español, el niño dice, el perro tiene una correa roja. Y el niño escribe, el perro tiene una correa roja, porque lo que usted menciona a nivel estético y a nivel auditivo, él sabe que se escribe con 2 R's o que se escribe con una R, pero cuando lo lee, si no dice el Perro. fonema, él dirá, el perro tiene una correa roja. Pero mi amor, ¿el perro tiene una correa roja o el perro tiene una correa roja? La primera, el perro tiene una correa roja, él sabe, pero no es capaz de pronunciarlo. Ok, claro. en ese sentido, María Isabel, una de las cosas que más me llama la atención, y en aquel momento te comenté, rara vez nos enfocamos en el habla, sobre todo en el tema de niños. Uno está pendiente de si crece, si su crecimiento va a la par con su edad, el tema de la talla, el peso, pero no necesariamente le prestamos atención al tema del lenguaje. Casi siempre uno dice, no, es vaguito, todavía le da tiempo, hay que esperar, darle un momento. Y no hablamos de cuáles son, por ejemplo, los hitos de crecimiento en el lenguaje. ¿Qué cosas una mamá que tenga un bebé tiene que prestarle atención o un niño? De acuerdo. Estableciendo diferencia en el La en los edad. términos de bebé y niño. De acuerdo. Primero quiero comentar que si bien es cierto que esos mitos aparecen en todos los contextos, culturas y países, no, déjalo, ya hablará más tarde, no, su primo, su tío, su abuelo también habló tarde, no, mira, mételo en el preescolar y te aseguro que cuando empiece a conversar con otros niños ya él va a hablar, o no te preocupes, primero trabaja, que juegue tenis, que socialice y no le damos prioridad. Es, Al lenguaje. para mi gusto, negligencia médica. Y le diré por qué. Si usted a su hijo presenta un dolor de cabeza diario, usted no lo lleva al neurólogo. Claro. Si su hijo tiene cualquier dificultad o problema con una gastritis, usted no lo lleva al especialista adecuado. Si su hijo se cae y tiene una torcedura de tobillo, usted no lo lleva al especialista camerita. Porque si su hijo no habla a la edad que se supone que debe de hablar, usted no lo lleva con el logopeda, con el fonoaudiólogo, que es otra forma de llamarle, o con el terapeuta del lenguaje, que es como se estudió en México. O sea, realmente, desde mi punto de vista, nos dormimos un poquito en ese aspecto y es sumamente importante. ¿A qué edad un niño debe hablar?
Ahora vamos a contestar que me hiciste esa pregunta y es la diferenciación entre una edad muy temprana, ¿verdad? Como los primeros años de vida o aquellos que ya empiezan a crecer y son niños. Desde que un niño nace, comienza a comunicarse. Sí, claro. Primero, el llanto, ¿verdad? Y después una sonrisa social. Primeras palabras con significado. Niños tempranos quizás lo hacen a los 10 meses. Empiezan a decir mamá, papá, agua. No, aproximaciones. No tienen que palabras decir con significado. no sonidos. En su lenguaje. Ajá, No los sonidos. Los sonidos, como por ejemplo los sonidos onomatopédicos, los podemos contar como palabras porque el niño está haciendo aproximaciones al animal. Por ejemplo, cuando dice pío pío, sabemos que hace una primera aproximación pues a ese pollito, ¿verdad? Pero realmente con significado. Y palabras son aproximaciones. El niño no te va a decir perfectamente agua cuando tenga 1 año de edad. No te va a decir perfectamente chocolate. Te dirá tototate, como él lo puede decir, pero eso es ya una palabra con significado. Que te escuche y que atienda tu voz, que atienda tu llamado, al nombre. Esos son primeros indicios del lenguaje. Más adelante, cuando el niño cumple 2 años, empieza a combinar 2 palabras. Ya tú ves una estructuración del lenguaje. Dame leche. Es una oración y es totalmente válida porque hay una intención comunicativa, te está solicitando, te está pidiendo. A los 3 años, un niño estructura perfectamente oraciones, coordina oraciones y puede contar algunas pequeñas anécdotas en forma de diálogos muy breves. Con los 4 años va incrementando y así consecutivamente ya a los 5 años pues hay una espera de turnos, hay diálogos, hay lenguaje espontáneo, casi termina la explosión del lenguaje y ya los niños pronuncian adecuadamente casi todos los sonidos del habla. Además de eso pueden narrar, o sea, pero más o menos ese es el desarrollo Cuando típico. comienzo a prestar atención, María Isabel, Yo, asumiendo que algo no marcha como debe. O que te llame la atención. la verdad, desde el primer año de vida. Ok. Incluso un poquito antes. Ya como mamás siempre presentimos y sabemos, hay algo que no está bien. Simplemente que en algunos momentos, y lo entiendo, es muy duro, los diagnósticos pueden cambiar el pronóstico, pero no el diagnóstico. Ok, claro. ¿Es irreversible algún trastorno del habla? Claro, por ejemplo, los No, trastornos... reversible. ¿Reversible o O irreversible? irreversible. Pues, ambos, dependiendo cómo se trabajen, dependiendo cómo se aborden, el criterio de intervención, El tiempo. el tiempo. Pero, por ejemplo, si yo rehabilito un fonema R a los 5 años, totalmente favorable, 100%. Si yo espero a los 30 años, probablemente me cueste desprogramar. Claro. He tenido pacientes adultos, por ejemplo, pacientes que han sufrido una ACV Claro. y han perdido ciertas facultades de habla y de lenguaje y están en consulta y fueron genios. Sí. Pero No lo Con- recuperan. algunos lo recuperan, otros no, depende de la afectación. Y, por ejemplo, Marisabel, en el caso de, porque estamos hablando de niños que quizás necesitan más estimulación, terapia y más enfoque para ayudar a desarrollarlo y salen a camino. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los niños que tienen el trastorno de espectro autista, que están diagnosticados Que no como comunican? no verbales? O sea, nunca van a hablar, con terapia pueden comunicarse de alguna forma, se les puede enseñar herramientas para que la frustración de no poder ser entendidos disminuya y ellos tener otros recursos. Claro que sí, por supuesto que sí. Cuando hay un diagnóstico de TEA, hay muchos factores que son invadidos y realmente la mamá siempre quiere algo. Quiero que mi hijo hable. Hable. Pero dentro del TEA, el espectro es tan amplio que depende de la intervención, depende del grado del espectro y depende también del abordaje. Hay niños que logran hablar totalmente, claro que sí, pero hay otros que hay que implementar un sistema alternativo de comunicación. Ah, Y claro. Que hablan de forma distinta, no verbal, pero se expresan de otra forma. comunican de Se forma comunican, se distinta. comunican de una ¿Y qué es forma lo que diferente. queremos al final? Que baje esa Que comunique, frustración, claro, que comunique. En el caso de los del habla, el tiempo hace una diferencia. Mientras Totalmente. más temprano puede evolucionar. Claro, claro, sin duda. Si yo identifico, así como un pediatra tiene ciertos parámetros para decir si el desarrollo del niño en ciertos aspectos es adecuado a la norma, a la edad, asimismo en logopedia tenemos lo mismo. Si el trastorno de sonidos del habla, trastorno del lenguaje se identifica,
Hay trastornos que obviamente desaparecen por completo. Lo que pasa y ocurre es que la palabra trastorno es un tanto invasiva, pero Sí, lo es. trastorno no significa más que dificultad. Invasiva y abrasiva. Sí. Sí lo es. Sí lo ¿Hay es. alguna diferencia del lenguaje entre niños y niñas? ¿El sexo sí puede Unas hablan más rápido que otras. o hablan Mire, más que otros? Me lo preguntan muchísimo y siempre me gusta mucho trabajar o abordar casos en base a investigación científica, lo que es la evidencia. Y hay las dos partes. Está aquella que dice que realmente no, que es un mito y que tanto niñas supuestamente como los niños niños, tardan más en hablar. que tanto niñas como niñas tienen la misma capacidad para comenzar a hablar, y dice otro componente que no, que Lo que realmente. pasa es que nosotras hablamos más. Ahora, en mi experiencia, las niñas siempre hablan antes Es que y mejor. hablamos más. Ay, pero hasta por los codos, tenemos Marisabel, no un nos cúmulo- es que callamos. tenemos un cúmulo de palabras de las que hay que Exacto. salir todos los Desde días. esos 9 meses que la barriga hay que ponerse al día. Yo tengo la mejor anécdota de Hay una que amiga. hablar de una vez. Que Totalmente. su niña no hablaba y ella decía, no habla, y le decía, espérate, que cuando hable no va a llevar quien nos trajo. Y ahora yo le digo, óyeme, ¿cuándo tú te vas a callar? Y me dice, nunca, tía. Le digo yo, tú ves, míralo ahí, no Sí, se amor, calla, hasta por los codos. Oye, ese cúmulo de palabras hay que Por eso sacarlo. hay que sacarlo. Por Hay que cumplir donde esa sea y cuota como diaria. sea. El otro día estaba en un congreso con una expositora argentina, Marina Álvarez, y ella hizo un comentario en un momento y yo dije, bueno, me toca ponerme el sombrero. No es que lo dijo por mí, pero ella decía que hablar en exceso es ruido. Y le dije, wow, ciertamente hay veces que hay que callar. O sea, Pero otras mujeres somos Sí. ruido permanente, constante, 24/7, porque es que no nos cerebro callamos. habla. yo entiendo que con el marido de vez en cuando hay que callar. Pero porque, nosotros wow. hablamos Pero mi corazón, si No, uno nosotras, habla en el baño si y yo nosotras sola. tenemos que usar 20,000 palabras al día, hay que salir de ella. Totalmente. Hay que salir de No ella. nos dan las a como de horas, lugar, Marisabel. Y no se acumulan, eso hay que dispararlo. Solo que hay Eso que balancear, dispararlo. ¿verdad? A mí me encanta hablar sola y la gente me mira y yo estoy hablando con mí misma en voz alta porque tengo que hablar. Sí, sí, O, totalmente. por otro lado, una pregunta. Ámbar, ve al consultorio. No, Ve al consultorio porque no, te pero van a para con- quienes están Déjala escuchando. hablar. Si hay chicos que tú estás viendo que tienen esa dificultad, emocionalmente o conductualmente, ¿cómo puede afectar a un niño esa necesidad? Realmente, cuando hay una afectación en la comunicación, en el habla o en el lenguaje, siempre hay un reflejo, una proyección en el componente conductual y emocional. Hay niños que pueden ser intimidados y por ende pasan desapercibidos. Hay otros niños que pueden hacer berrinches, pataletas, pero hay un componente emocional y conductual que es afectado. Por ende, ahí tenemos que identificar, porque lo que puede ser un simple trastorno del habla y del lenguaje, que a veces no son tan simples, pero hay otras veces que sí, puede derivar en En niños un agresivos tema, también, sí, en un tema conductual. que ya implique trabajar de mano con un psicólogo clínico, con un psicólogo educativo o con otro tipo de especialistas. Gracias, Marisabel Diantre, cuánto ella sabe. Ella ¿Viste? sabe ¿Viste? Yo te mucho. dije, yo salí con el cerebro a millón. Marisabel, ¿y las personas para tus redes para seguirte? ¿Por dónde te siguen? Me pueden seguir por Fabulari RD, que es la página del espacio terapéutico, y también me pueden seguir en Logopeda María González, que es otra de las Señores, redes. préstele atención, miren Gracias, como ella dijo. guapa. Eso no es que ella va a hablar en su momento, ¿eh? Gracias, Marisabel. Gracias a ustedes por la Señores, invitación. señores, Ella lo dijo, sí. Óigame una cosa. Yo recuerdo, Dios mío, Mateo tenía 2 años y a los 2 años Mateo decía aspersor. Y esfigmomamómetro. No, abusador. esfigmomanómetro yo se lo enseñé a los 3. Un abusador. Pero a los Mamá, 2. los Wow. aspersores, yo los- ¿qué? Eso, mamá, aspersores. No. Lo que pasó fue que él me dijo que quería ver el agua. Y yo le dije, no, eso se llama aspersor. Eso que tú quieres ir a ver allá afuera se llama aspersor. Y entonces él me decía, yo quiero ver los aspersores. Este ser entró al colegio con 1 año y 8 meses y más de 200 palabras. No, espérate. ¿Quieres que te diga otra palabra que aprendió? Se lo con vas a 2 decir años? fuera del aire. Es Nos mejor. vamos a publicidad. Ya venimos. Solo para